Buenas tardes, mis hermanos. Un saludo y muchas bendiciones para todos. Vamos a comenzar un nuevo tema del discipulado primero que dice: ¿por qué los cristianos deben de vivir santamente? Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, Dios mío, te damos las gracias. Te alabamos, te bendecimos y te rogamos, Padre Santo, que tú limpies en estos momentos mi vida, limpies mi corazón, mis pensamientos, Señor, dándote gracias por ello de antemano, Señor, porque sabemos que tú nos miras a través de la sangre del Cordero, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de estudio, Dios mío. Te rogamos que tú los bendigas, Señor, que tú prepares nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar lo que tú quieres decirnos en esta tarde, Padre. Te sea la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema es: ¿por qué los cristianos deben de vivir santamente? ¿Qué significa ser santo? Podríamos iniciar diciendo que ser santo es vivir la santidad. ¿Pero qué es la santidad? Alguno de ustedes pudiera levantar la mano y decir: ser santo es vivir apartado del mundo. Y entonces surgiría otra interrogante: ¿qué significa vivir apartado del mundo? Una mala noción de santidad puede agotar y llenar de amargura a las personas. Para muchos incrédulos y aún para algunos cristianos, ser santo es equivalente a padecer deliberadamente una vida de privaciones en la vida diaria, que paulatinamente van agotando su felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para muchos incrédulos y para algunos cristianos, el ser santo es privarte de todas las cosas de la vida diaria. Y entonces nunca será feliz. Cosa que no es cierta. La santidad, según este error del legalismo, una lista de cosas que no debes hacer. Cuando la cumples, entonces eres santo. Pero si la ignoras, estás perdido. Pero si nos preguntan alguna vez: ¿podemos ser santos? Pues claro que sí. Pero cuando me refiero a santos, me refiero a nuestra manera de vivir. El apóstol Pedro lo escribía claramente en una de sus epístolas. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Primera epístola de Pedro, primera carta de Pedro, del 14 al 16. Dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. ¿Es usted cristiano? Pues si es así, este estudio es para usted. Este estudio no va dirigido a alguien con poco o ningún interés en hacer la voluntad de Dios en su vida. Si usted pertenece a Cristo, ya no es la persona que solía ser. La palabra de Dios dice que usted es una nueva persona, nueva interiormente. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Está muy claro en las enseñanzas de las Escrituras que ningún cristiano está libre de pecado. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10.
Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero también está claro que Dios espera que el verdadero creyente no peque habitualmente. Dice un poco más adelante, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. La práctica del pecado es pecar como una forma de vida. Una persona no salva vive una vida de pecado habitual. El pecado de la incredulidad es una cosa normal para la persona perdida. Un creyente verdadero no vive en pecado habitual. Él puede cometer pecados ocasionales, pero él no lo hará una práctica habitual. La palabra santa, santidad, santo y santificar viene de una raíz griega que significa apartado para Dios. El creyente en el Señor Jesucristo es separado para Dios por el Espíritu Santo. El santo es una persona apartada para Dios, disfrutando de una posición santa delante de Dios en Cristo Jesús, con la obligación de vivir una vida santa. La evidencia del nuevo nacimiento es el comportamiento justo en la vida del creyente. La santificación es evidente en un cambio de vida. Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Dice 2 de Corintios, como hemos leído antes, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Santo es apartado de y consagrado para. Y eso significa dos cosas importantes que quiero escribir en esta hora. Apartado de. Ser santo es apartado del pecado. Es decir, que tú no tienes parte con el pecado. Si bien es cierto que somos imperfectos y fallamos, no significa que no intentaremos cada día de nuestra existencia el apartarnos del pecado. Diferente es aquella persona que permite que el pecado se apodere de ella y no hace nada para apartarse de esa práctica. El pecado no es nada de que no nos podamos sentir orgullosos. Es más, vemos en Adán y Eva el ejemplo de que el pecado es una vergüenza, ya que luego de pecar tuvieron que esconderse y cubrir su desnudez, lo cual reflejaba que el pecado había producido en ellos vergüenza. Asimismo es hoy en día. Ninguno de los que nos hacemos llamar cristianos nos vamos a sentir orgullosos de ser adúlteros, fornicarios, mentirosos, mal hablados, ladrones, etc. Creo que todo aquel en el cual el Espíritu Santo mora ha de sentir que los redarguye cuando va a cometer una falta, y si no es así, entonces deberíamos preocuparnos. Además, debemos continuar el proceso de cambio, un cambio de lo que fue una vez en pecado a lo que Dios quiere que sea en Cristo. Observe cómo esta transformación debe ser profunda y se espera que ocurra. Dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 22 al 24. Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos,
y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que abandonar el antiguo yo del pecado y vestirnos del nuevo yo de la rectitud. Dice Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pedro motivaba a la iglesia a vivir una vida santa, es decir, una vida apartada totalmente del pecado, en donde el objetivo debería ser huir del pecado. Y es que se puede vivir una vida apartada del pecado. Siempre he pensado que nosotros pecamos porque queremos, así de simple. Pecamos porque permitimos que eso pase, ya que cada uno de nosotros deberíamos tener el suficiente dominio propio para decir no al pecado. Pero dejándonos llevar por nuestra concupiscencia, permitimos que nuestra vida se siga manchando con el pecado. Queremos vivir en santidad en la iglesia y en pecado fuera de ella. Y pecado y santidad son dos palabras muy distintas y que significan totalmente lo contrario, por lo que no es posible que mientras digamos que queremos vivir en santidad, sigamos practicando pecado de forma habitual. Debemos tener la determinación completa de tratar de vivir una vida santa, y eso significa apartados del pecado. Cuando nosotros decidimos apartarnos del pecado, tenemos que también determinarnos que vamos a consagrarnos para Dios. Cada uno de nosotros deberíamos consagrar nuestros ojos para ver solo lo que Dios quiere que veamos. Consagrar nuestros oídos para no escuchar lo que Dios nos quiere que escuchemos. Consagrar nuestra lengua para no hablar más de la cuenta. Consagrar nuestros pies para que no nos lleven a lugares en donde no honraremos el nombre de Jesús. El consagrarse para Dios tiene que ver con cultivar en nosotros una vida de devocional, una vida en donde su alimento espiritual sea la continua lectura de la palabra, la continua oración, el continuo servicio a Dios y todo aquello que tiene que ver con someterme a Él, realizando aquello que más me acerca a Él y me hace conocerlo de manera más íntima. ¿Qué dice la Santa Escritura sobre ser santo? La Biblia dice que la santidad es, en primer lugar, la condición que guardan los hijos de Dios en virtud de la acción sobrenatural del Espíritu Santo en sus corazones. Somos santos porque Cristo nos ha santificado con la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí ora el Señor a su Padre, al Padre, ora por los discípulos. Dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como miembros de la Iglesia fuimos santificados por el sacrificio perfecto de Cristo. Desde que somos justificados, Cristo nos presenta santos
y sin mancha e irreprensible delante de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 22, dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. En suma, por el puro principio de la gracia de Dios en Cristo y sin que nadie, absolutamente ninguna obra de nuestra parte, somos santos delante de Dios. Alguien pudiera objetar que eso es mentira, porque la santidad tiene que ver con nuestro modo de vivir. Pero eso no es mentira. Lo que he estado hablando está escrito en la Biblia. Lo que sí ocurre es que falta añadir algo más, que también es muy importante en la obra de la redención en nosotros. Cuando Cristo salva a una persona y la hace santa, apartada para Dios, el Señor también la separa de su amor natural al mundo y al pecado, y la habilita para vivir una vida apartada para Él. En esta tesitura, un cristiano es santo en dos sentidos que van unidos. Es santo porque Dios lo ha hecho santo en Cristo. Y es santo porque en su existencia comienzan a darse las evidencias de una vida regenerada. Así, el que antes robaba, fornicaba, bebía, era idólatra, mentía, era chismoso, pervertido, envidioso, soberbio y egoísta, entre otros hábitos o conductas pecaminosas, inicia un proceso de lucha y victorias contra el pecado que antes no experimentaba. Cada día se va formando más a la imagen de Cristo y va creciendo en el conocimiento de las cosas celestiales. Esto significa que el pecador es capacitado por la gracia divina para vencer las tentaciones y vivir alejado de aquello que antes lo dominaba. El pecado no se enseñorea más de él. Dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14 al 23. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso no significa que el cristiano ya no pecará más. En esta vida no existe este tipo de perfección. Lo que ocurrirá es que tendrá que enfrentar el dolor de pecar delante de Dios y clamando el perdón rectificará lo antes posible. Su transgresión con los auxilios del Espíritu Santo. En muchas cosas fallamos todos los días y de todas ellas tenemos que pedir perdón diariamente. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 2.
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En suma, la práctica del pecado es algo que ya no tendrá lugar en la nueva vida del cristiano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como se ha dicho bien, Cristo nos salva de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Nos salva de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Pues después de todo lo dicho, vamos a recalcar algo más sobre este tema. Razones por las que la santidad es necesaria en la vida del cristiano. La primera de ellas es porque Dios es santo. El texto no dice que Dios llegó a ser santo, sino que es santo, lo cual describe una cualidad que Él posee. Así como la roca es dura y el sol caliente, así Dios es santo. Esta santidad incluye la grandeza y la pureza de Dios. Esta santidad que Dios posee significa que en Él no hay maldad o iniquidad o mancha alguna. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y en Isaías capítulo 57, Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La grandeza y la pureza de Dios es tan magnífica que el hombre ante su presencia no puede esperar otra cosa sino la muerte. Dice Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es por esta causa que la santidad es necesaria para nosotros, pues sin ella será imposible ver a Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos ha otorgado la santidad por el Evangelio. Dice Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 13. Capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Gracias a esta bendición tan grande, fuimos santificados en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora tenemos oportunidad de ver a Dios y morar con Él por toda la eternidad. En segundo lugar, era necesaria la santidad en la vida del cristiano porque así lo enseñan las Escrituras. Dice, la obediencia a las Escrituras es muy importante para el cristiano. Haciendo lo que ellas enseñan es una muestra de nuestra sujeción a nuestro Salvador. Dice Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que dice que ama al Señor, pero no hace lo que dicen las Escrituras, se engaña a sí mismo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que no practica lo que las Escrituras dicen, nunca llega al conocimiento pleno de la verdad. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Somos amigos del Señor cuando obedecemos a su palabra. Dice Juan capítulo 15. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos amigos del Señor cuando obedecemos su palabra. Cuando obedecemos las Escrituras, entonces practicamos el amor de Dios. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando hacemos lo que dicen las Escrituras, entonces somos purificados. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las Escrituras nos exhortan a ser santos. ¿Atenderemos a tal exhortación? Aquí lo vamos a dejar, hermanos. Lo proseguiremos la siguiente semana, Dios mediante. Que Dios nos bendiga.